Bien, bueno, bienvenidos a todos. Como recién me presentaron, mi nombre es Mariana Sánchez y soy jefa de desarrollo de nuevos productos. Hace más de 25 años que trabajo en industria. Y lo interesante del tema es que durante 22 años trabajé en industria cárnica. Mi especialidad es en industria cárnica. Pero bueno, a las vueltas de la vida me tuve que reconvertir y arranqué con lo que son proteínas vegetales. Y la verdad es que descubrí que hay un mundo. Para entender un poco por qué se habla hoy de proteínas, en realidad no de proteínas vegetales, sino que se habla de proteínas alternativas, tenemos que entender cuál es el contexto, ¿bien? Y el contexto que justifica que hoy que sea una tendencia a estas proteínas alternativas y los alimentos plant-based es lo que ven acá en la descripción, ¿no? Por un lado, un aumento de la población mundial. La población mundial sigue creciendo, ¿bien? Es fácil pensar que si sigue creciendo la población mundial, vamos a tener que darle de comer. Aproximadamente son 6.000 millones, somos hoy, y se estima que para el 2030 vamos a ser 9.000 millones, ¿bien? Lo interesante es que el aumento de la población además se da en los países subdesarrollados, ¿no? Está creciendo, por ejemplo, la población de África, que es población que ya tiene inseguridad alimentaria. Segundo, la inseguridad alimentaria. Aproximadamente el 10% de la población no satisface la demanda de ingesta de alimentos, ¿no? No quiero ser muy técnica, pero en principio lo que podríamos decir es que un 10% pasa hambre. Y esa cifra aparentemente va a seguir creciendo, y el COVID trajo nuevas personas, ¿no? Que padecen hambre. Generalmente cuando hay la inseguridad alimentaria se incrementa cuando hay catástrofes, podemos decir que esta pandemia es una catástrofe, o problemas sociopolíticos, ¿no? Bueno, pero el tema es que la inseguridad alimentaria sigue creciendo y aproximadamente es ese valor, un 10%. Pero además hay otros datos más duros que una gran proporción no come bien, ¿bien? O sea, puede comer, no es que pasa hambre, no es que siente malestar, pero no come en forma saludable. Es decir, logra llenar la panza, pero no de la manera correcta, ¿bien? También lo que vemos es que así como hay mucha gente que la pasa mal, hay mucha gente que tiene problemas de obesidad, ¿bien? O sea, tenemos problemas de nutrición tanto por exceso como por defecto. Sigue incrementándose la desigualdad. Bien, y eso no es solamente lo que vemos en el país o en América Latina. América Latina el tema de la desigualdad es bastante preocupante, con lo cual hay una proporción de la población que puede comer muy bien y tiene un buen acceso, ¿no? a los alimentos, pero hay otra que no. Y cuando hay desigualdad, bueno, la gente no come. La problemática ambiental, bueno, se sabe que para producir alimentos, para producir sobre todo proteína animal, necesitamos, las vacas, ¿no? Necesitan espacio y necesitan comer y necesitan tomar agua. Entonces, y además producen dióxido de carbono y metano, ¿bien? Entonces, la cría o la cría intensiva, sobre todo de animales, tiene consecuencias ambientales. Después, los riesgos sanitarios asociados a la cría intensiva, ¿bien? Nosotros sabemos que criar animales es un problema, trasladarlos también tiene su huella de carbono, entonces lo que se pensó en algún momento es criemos en forma intensiva cerca de las ciudades, y eso trajo otro problema, ¿bien? Tener gran cantidad de animales cerca de una ciudad trajo otros problemas. Bueno, ahora está el tema del pandolino y del COVID, ¿no? Que podríamos decir que todavía está asociado a eso. Y la otra problemática que tenemos son las enfermedades transmisibles por alimentos, que son mayores en el caso de lo que son los productos de origen animal. Es más probable que uno se enferme por comer un producto de origen animal que tenga algún patógeno que los asociados con los alimentos de origen animal, vegetal. Bien, entonces los grandes números son esos. En realidad lo que se estima es que para el año 2050 necesitaríamos producir un 60% más de alimentos
y ese es el número de millones de toneladas de proteínas que deberíamos producir para que la población consuma los 50 gramos de proteínas que se debe consumir por día. Eso implicaría, entre otras cosas, un 60% más de zonas deforestadas, bien, de tala de árboles. Todo esto hace pensar que tenemos que pensar nuevas formas de producir alimentos, que como lo estamos haciendo, no vamos a lograr cubrir esta demanda, ¿bien? Cuando hablamos de alimentos de origen animal, bueno, tienen ventajas, ¿bien? Obviamente tienen proteínas, las proteínas son de buen perfil nutricional y tienen buena digestibilidad. Además de lo que es proteínas, tenemos micronutrientes, vitaminas, minerales. Sabemos procesarlas, somos muy eficientes en el procesamiento de productos cárnicos, de productos lácteos o ovolácteos, ¿bien? Sabemos cocinarlas, todos sabemos cómo hacer un bife de chorizo, unas milanesas, un patty, y además nos gustan. La realidad es que se sabe que la carne, los quesos, el huevo nos gustan, ¿bien? Pero bueno, los aspectos negativos de la cría o de los alimentos de origen animal es, bueno, que requieren tiempos prolongados de cría y engorde, que requieren, uno tiene que sembrar, la mayor parte de lo que sembramos, ¿no? Va a alimentación animal. Es bastante peculiar, o sea, nosotros sembramos maíz no para darle de comer a la gente, sino que para darle de comer al ganado, que después es lo que comemos, ¿bien? Tienen altos costos de sanidad, generan gases invernaderos y, bueno, están los riesgos que ya vimos de cercanía y de ETA. Todo esto hace que haya que pensar estrategias para poder cambiar este pronóstico, ¿bien? Hay la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? En el año 2015 describió 17 objetivos de desarrollo sustentable, ¿bien? Que es bastante interesante porque pusieron en lenguaje simple qué es lo que debemos hacer para que la cosa mejore, ¿bien? Pero básicamente, si nosotros buscamos ahí los relacionados con alimentos, encontramos estos tres grandes ejes de acción, ¿bien? Y empecemos por el último, modificar los hábitos de consumo. La verdad es que cuando nosotros consumimos alimentos, muchas veces, el 30% de lo que consumimos, para que se den una idea, va a la basura, ¿bien? La verdad es que eso es bastante malo. Segundo, consumimos mucha proteína. La verdad es que nosotros vemos los números en la Argentina, estamos arriba de 90 kilos de carne, con 50 kilos más o menos de carne vacuna y el resto entre carne de cerdo y carne aviar, cuando necesitamos solo 50 gramos por día. Hagan la cuenta y van a ver que eso da más o menos unos 40. O sea que estamos casi, por más que hoy por hoy el consumo de carne haya bajado, estamos casi en el doble de lo necesario. ¿Bien? Entonces tenemos que modificar nuestros hábitos de consumo, promover el consumo de frutas, promover el consumo de hortalizas, las legumbres, reducir las pérdidas y desperdicios y, por último, buscar nuevas fuentes de alimentos, ¿bien? Nuevas fuentes y formas de producirlas distintas, formas de procesarlas diferentes, ¿bien? Digo esto porque a veces hay gente que se para y dice, bueno, vamos por las proteínas vegetales, la gran solución. Y no es la gran solución. La verdad es que tenemos que tener distintos ejes de acción. ¿Bien? En ese contexto aparecen las proteínas vegetales, las proteínas alternativas. Las proteínas alternativas, ¿por qué? Porque hoy vamos a hablar de algo de proteínas vegetales, pero además de proteínas vegetales, hay otras fuentes de proteínas, como las proteínas que se obtienen por biomasa, pues se obtienen en fermentadores. Es una forma muy eficiente de producir proteínas, ¿bien? Entonces, en este contexto, tenemos que incluir a las proteínas vegetales. Y bueno, y pensemos en innovar. ¿Y por qué innovar? Porque innovar nos va a permitir ofrecer un producto distinto, nos va a permitir adecuarnos, nos va a permitir diferenciarnos, ¿bien? La innovación, más allá que ahí está como tengo una idea, la realidad es que es un proceso sistemático, la verdad es que uno para lograr un desarrollo o un cambio tiene que tener muchas horas de trabajo y mucho estudio. Y ese desarrollo que hagamos o ese desarrollo que hacemos como industria alimentaria debe hacerse en un marco ético. Y a mí me gusta resaltar esto, ¿no? Porque nosotros damos de comer.
Y eso debería ser importante, entender que la gente cuando come lo que busca es incluir alimento que le va a permitir satisfacer sus necesidades biológicas, entre otras cosas, ¿bien? Entonces, nuestras innovaciones tienen que siempre tener en cuenta lo que es la salud, la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y la solidaridad. Todos tenemos que poder comer, ¿bien? ¿Cuál es uno cuando piensa en por dónde puede innovar? ¿Bien? Bueno, básicamente lo que se suele hablar es de esto, es que hay tres grandes entradas, ¿bien? Por un lado las tendencias, segundo las necesidades del consumidor y por último los recursos disponibles, que es justo lo que dijeron en la charla anterior, ¿bien? O sea, yo tengo que saber qué maquinarias tengo, qué recursos tengo, qué personal tengo, cuál es la necesidad del consumidor, quién es mi consumidor, cuándo va a comer mi producto, en qué contexto, bien, y las tendencias. Y todo eso se va a dar en un marco geopolítico. A veces uno lee las tendencias y dice, eso está muy bien para Europa, pero acá ¿qué está pasando? Y bueno, uno tiene que poder interpretar esas tendencias en el contexto donde uno vive. Y después vale la pena aclarar qué diferencia hay entre una tendencia y una moda. Cuando hablamos de moda, hablamos de algo puntual, cuando un fenómeno puntual que tal vez se da en algún punto del planeta, ¿no? Y que desaparece, mientras que una tendencia se da normalmente en varios puntos. Normalmente lo que uno ve es que no se dispara el consumo, pero que crece en forma paulatina y sostenible. Bien, las proteínas vegetales son una tendencia. Bien, ¿y cuáles son las tendencias de que hablamos hoy? Bueno, alimentación saludable. La verdad es que la alimentación saludable es algo que se reforzó el concepto de alimentación saludable con el tema COVID. La gente tiene la necesidad de hacer algo por su salud y lo ve a los alimentos en un contexto, lo que se dice un contexto holístico, ¿no? Como una parte de algo más. La sostenibilidad, la gente está preocupada por el medio ambiente. Cuando hablamos de sostenibilidad estamos pensando en que los procesos no deben agotar los recursos. Yo tengo la responsabilidad de producir asegurando que esos recursos sigan existiendo para mis hijos o para los que vienen más allá de mis hijos. ¿Bien? Ese es el concepto de sostenibilidad. El origen conocido, la gente tiene desconfianza, ¿no? De repente apareció algo que nos enfermó a todos, entonces el tema de la trazabilidad, de dónde viene y cómo fue hecho y por quién fue hecho, es un tema, es una tendencia. Etiqueta clara o limpia. Etiqueta limpia implica que tiene pocos ingredientes, etiqueta clara que podemos entender qué es lo que tiene. Y la verdad es que cuando uno entiende qué es lo que tiene, como que genera más tranquilidad. Cuando uno lee una lista gigante de aditivos, genera algo más de desconfianza. Hacer la etiqueta clara o una tendencia, eso obliga a posiblemente a reformular alimentos. Y bueno, y por último, la alimentación a base de plantas. Bien, cuando hablamos de alimentación plant-based, a ver, la alimentación a base de plantas cuando se va a dar en los tres ejes, se va a dar en el reemplazo de los productos cárnicos, en lo que es reemplazo o alternativa a los productos lácteos y también en lo que es huevo. Bien, lo más común y lo que uno vemos hoy como un icono, ¿no? Son las hamburguesas o los medallones de carne. Bien. Y lo que encontramos básicamente son tres tipos de productos, lo que se conoce como carnes vegetales, que son productos con mucha tradición, seitán, tofu, que lo comen los vegetarianos, los análogos cárnicos. Cuando hablamos de análogo, hablamos de un producto que tiene atributos sensoriales que buscan emular a los atributos sensoriales del producto elaborado con proteína animal. Bien, busca emular atributos sensoriales y funcionales. Es decir, yo tengo que esto que está elaborado en base a proteínas alternativas, esto que está elaborado a proteínas vegetales, me recuerda, sabe exactamente igual a una hamburguesa de carne, huele, sabe, tiene la textura y además la cocino como una hamburguesa, ¿bien? Es decir, tiene que ser la experiencia de consumo, o sea, ya no pienso solo en el producto, pienso en toda la experiencia, tiene que emular a la cocción de un producto cárnico.
Bien, ahí tenemos productos picados, emulsiones o cortes y básicamente esas son las proteínas que se utilizan. Y después tenemos alternativas cárnicas, productos que no buscan tener las mismas características que la versión animal, no son sensorialmente iguales y ahí lo que tenemos son, por ejemplo, los medallones de quinoa, las lentejas, eh, los medallones que tienen choclo, bien. Bueno, ahí tenemos una variedad de productos. La verdad es que las opciones de alternativas cárnicas tal vez hoy no tienen tanta fuerza, pero realmente se piensa que esta alternativa también va a crecer, ¿no? Hoy estamos todos atrás de tener la hamburguesa, pero bueno, hay más opciones. Lo mismo que con los lácteos, bien, tenemos análogos y tenemos alternativas. Y cuando vemos lo que son análogos lácteos, tenemos todas esas opciones, bien. Vi que hay alguien de lácteos, hay una de las chicas de lácteos, y posiblemente uno diga, bueno, la está llamando leche fluida, leche en polvo, yogur, queso. La verdad es que el tema de cómo se llaman estos productos también es un tema de discusión a nivel mundial. Y obviamente, ¿no? En principio uno lo que dice es, leche es lo que viene de la secreción de lo que se obtiene por el ordeño de la vaca, y es cierto, y entonces uno a las alternativas o a los análogos plant-based no lo podría llamar leche o derivados, ¿no? Sin embargo, hay otra postura, hay otros lugares del mundo donde dicen, mientras que vos le pongas atrás el origen o la materia prima con la que se obtuvo, es válido. Entonces, la verdad es que a nivel mundial, en muchos países como Australia, por ejemplo, se permite el uso de leche, yogur, etc. Bien, básicamente estos productos se hacen a base de 5 tipos de fuentes, que son frutos secos, cereales, legumbres, eh, pseudo cereales y harinas proteicas o tortas no agotadas de producciones de otros alimentos, como por ejemplo leches que se elaboran a partir del residuo de la producción de cerveza. La verdad que a nivel mundial eso se ve. Bien, ¿cuáles son las perspectivas de crecimiento? A veces me dicen, ¿y cuánto, qué parte de, qué porción del mercado tiene esto, no? Bueno, se estima que hoy por hoy lo que se estima, esta es una encuesta, este es un trabajo que se publicó en marzo, es bastante interesante y lo que nos dice es que aproximadamente el 2% de lo que uno consume hoy por hoy como carne o como leche o como lácteo derivado podría estar satisfecho por un producto plant-based. ¿Bien? Si se dan las condiciones de tecnología y reglamentarias adecuadas, para el año 2030 eso podría aumentar a un 11%, es decir, que de acá a 10 años la porción de mercado que va a tener es un 11%. Y si hubiera tecnología, y si hubiera inversión, y si hubiera un mercado, un contexto reglamentario adecuado, podrían aspirar a hacer para el año 2035 aproximadamente un 22%. ¿Bien? Para que esto ocurra, lo que tienen que hacer es estas alternativas tienen que afianzarse, ¿bien? Y hay algo bastante interesante que dijo uno de los miembros de NOTCO, que fue, primero van a consumir una alternativa porque por curiosidad, ¿bien? Entonces vamos a ver qué es eso nuevo que hay, ¿bien? Después la vas a volver a comprar si realmente te gustó, pero la vas a incorporar a la canasta, ¿no? A tu compra si el precio es justo. Hoy por hoy las alternativas plant-based siguen siendo caras, ¿bien? Entonces es muy importante que estas alternativas alcancen igual en precio a las alternativas animales. Cuando eso ocurra, se va a dar un cambio. ¿Bien? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos? Entonces, bueno, el encuadre legal, es importante la legislación. Hoy por hoy nadie sabe cómo se llaman discos, se llaman, no sé, en España se llaman discos vegetales, la verdad es que la palabra disco vegetal no dice nada. Bueno, un encuadre legal claro. Cuando no hay un encuadre legal claro, lo que ocurre es que no hay innovación y se desalienta la inversión. Entonces es importante trabajar en la legislación. Los productos tienen que ser ricos. La verdad es que a muchos productos vegetales siguen siendo insulsos. Tenemos que diversificar nuestra oferta de productos. La verdad es que yo no puedo pretender que alguien coma solo medallón vegetal. Bien, la verdad es que si queremos producir un cambio en los hábitos de consumo, tenemos que
diversificarnos, tenemos que mejorar el perfil nutricional. Si ustedes ven las etiquetas de algunos productos, están llenos de cosas para emular a la leche, se agregan emulsionantes, se agregan gelificantes, se agregan una batería de cosas. Las listas más cortas, reducir los costos y evaluar algunos aspectos que hoy siguen siendo desconocidos, como la alergenicidad, cuáles son los riesgos microbiológicos y estudios de vida útil. La verdad es que hay proteínas que ya tenemos bien claro que son alérgenas, pero todavía hay otras que no sabemos. Hace poco se definió que se suma el sésamo, por ejemplo, a la lista de los grandes 8, y seguramente a la medida que se sigan estudiando las proteínas vegetales, encontraremos otras que producen alergia. Bueno, esta ha sido mi charla, espero haber sido clara.